Buenas noches. El tema que voy a tocar es la corrupción en el Perú. Reflexiones filosóficas y jurídicas aplicadas al caso Odebrecht. Empecemos con una breve reseña de mi organización. Represento a una firma de abogados cuyo nombre es Lex y Justicia Asociados. Nuestro rol o el rol asumido por mí en este caso es realizar un informe sobre la corrupción desde la perspectiva jurídica, filosófica y moral. ¿Cuál es la justificación del informe? Pues es la necesidad de enfrentar la corrupción, este drama, este problema que nos afecta a todos en el Perú durante décadas. El siguiente punto es, un momentito. Ujú. El resumen del contenido. El caso Odebrecht es el caso de corrupción política jurídica más grande del Perú contemporáneo. ¿Cuál es el análisis del caso propuesto? La corrupción es parte de la historia del Perú y de las últimas décadas y de casi toda la historia del Perú. Hemos visto cómo actos de corrupción han destruido gobiernos y uno a uno han ido cayendo los presidentes de la República y están presos. Esto destruye la confianza, la legitimidad de la población y es un obstáculo para el desarrollo económico, social y jurídico del Perú. En este caso, la empresa brasileña Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado millonarios sobornos en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica también, y específicamente en Perú. Reconoció haber pagado sobornos a los presidentes Toledo, Kuczynski y Humala. Esto, desde luego, tiene un impacto jurídico, político y social. El impacto jurídico es que hay sanciones penales y vemos que los presidentes están detenidos y presos cumpliendo condenas. Pero también hay un trasfondo político porque el poder en el Perú se utiliza para fines personales, individuales y no para el bienestar social, no para el bienestar de la población. Y también existe un efecto social, porque la sociedad ve la moral caída, ve que sus gobernantes los traicionan y por lo tanto pierde la confianza en ellos y se pierde la legitimidad. ¿Cuál es el marco filosófico? Sócrates, empecemos, las leyes injustas y su obediencia. La obediencia a la ley es condición para la justicia, incluso frente a normas injustas, es lo que decía Sócrates. La integridad personal del gobernante es fundamental para evitar la corrupción. Por otro lado, Platón señalaba que la corrupción surge cuando el gobierno no está en manos de los más virtuosos y sabios. Él señalaba que tendrían que estar en el poder filósofos, personas preparadas para la contienda política, para la actividad política, para la administración de una nación, de un Estado. La búsqueda del bien común debe guiar la acción política, los intereses privados por lo tanto, desvirtúan la democracia, es lo que decía Platón. Por su parte, Aristóteles señala como punto importante la justicia. La justicia implica dar a cada quien lo que le corresponde. Y la corrupción viola la justicia distributiva. Eso era lo que él conceptuaba como justicia distributiva. Pero también existía una justicia correctiva, que era cuando se sancionaba a las personas que cometían delitos. Por lo tanto, la ética del gobernante debe buscar el equilibrio y la prudencia para el bienestar de la sociedad. Luego seguimos con el contractualismo social y la corrupción. Ya sabemos que los padres o los principales representantes del contractualismo son Hobbes, Locke y Rousseau. Pues Hobbes, para él, la autoridad del Estado debe garantizar la paz y la seguridad. En su libro El Leviatán, él concebía un Estado poderoso, autoritario, en el que las personas le cedieran el poder a un líder absoluto
y este tenía que garantizar la seguridad, la libertad, la vida de las personas y su propiedad. En este caso, la corrupción refleja la ruptura de este contrato de obediencia entre ciudadanos y el poder político. Luke, por otra parte, señalaba que el hombre nacía bueno y que en su estado de naturaleza era bondadoso, era virtuoso. El poder político debe proteger los derechos naturales, decía él. Todos nacemos con derechos naturales y la corrupción vulnera esos derechos, por lo tanto. Si el gobernante traiciona el contrato social, la ciudadanía tiene el derecho a la resistencia y al reclamo. Por su parte, Rousseau se enfocaba en la voluntad general. Él decía que no era más importante que la voluntad individual, era la voluntad general del pueblo. Y por lo tanto, la corrupción traiciona esa voluntad general y debilita la legitimidad del Estado. Él señalaba que el hombre es bueno, pero la sociedad lo hace malo. La prioridad de intereses privados sobre el bien común destruye la cohesión social y la democracia. Era lo que señalaba Rousseau. Luego vemos a Kant y el deber moral frente a la corrupción. Kant fue muy importante porque quería que el derecho sea parte de la moral, sea parte de la sociología, sea parte de otros temas de la filosofía, porque señalaba que la moral se basaba en el razonamiento, en el raciocinio de las personas. Por lo tanto, él utilizaba ese término de categórico imperativo, ¿no? Que es la ética interna de las personas. Y la expresión externa es el derecho. Él señalaba que la universalidad de la moral, de la norma moral, los actos deben ser moralmente correctos. Si pudieran convertirse en regla universal, la corrupción nunca puede ser universalizada. Él hablaba sobre la primacía del deber sobre el interés personal. Las acciones políticas deben guiarse por el deber ético, no por beneficios privados o corruptos. Y señalaba el respeto a la dignidad humana. Cada persona debe ser tratada como un fin en sí misma y no como medio para fines corruptos o intereses particulares. Seguimos con las conclusiones. La lucha contra la corrupción en el Perú exige, en primer lugar, integrar la reflexión ética y filosófica con un marco jurídico. El caso Odebrecht, como segunda conclusión, revela que la corrupción en el Perú es estructural y sistémica y no se puede enfrentar solo con sanciones penales, con sanciones legales. Tiene que haber reformas institucionales y culturales a largo plazo. Los aportes de Sócrates, Platón, Aristóteles muestran que la política no puede ser separada de la virtud y el bien común. Sin gobernantes formados en valores éticos, las instituciones son instrumentos de intereses privados. Y desde el contractualismo, la corrupción es la ruptura del pacto social, del contrato social. Por ende, los gobernantes, al caer en corrupción, rompen, traicionan la confianza ciudadana. Finalmente, como recomendaciones, propongo fortalecer la autonomía y capacidad de los organismos de control. En segundo lugar, impulsar reformas institucionales para que orientadas a la transparencia en todo el Estado. Y finalmente, establecer un sistema de meritocracia en la función pública. Eso sería todo con respecto a mi exposición. Muchas gracias.